antes. Nuestra siguiente invitada se llama María José Ferrada. María José nos mandó un video porque ella está en una zona horaria un poquito difícil para la hora. Ella está ahorita en Alemania. María José recién se ganó el Premio Iberoamericano SM de Literatura, entonces está afortunadamente muy ocupada en compromisos. Ella es periodista, escritora y poeta chilena. Sus libros han sido publicados en Chile, España, Argentina, Colombia, Brasil e Italia. Ha ganado, como les digo, cantidad de premios, el más reciente el SM de Literatura, pero también la medalla Colibrí, otorgada por IBI Chile, premios de la Municipalidad de Santiago de Chile en la categoría juvenil. Bueno, y nosotros quisimos invitarla a ella hoy para que hablara de un libro que se llama La tristeza de las cosas, que en Makemake ha tenido una particular resonancia. Es un libro que se ha leído mucho, que ha causado como mucha sensación, y quisimos invitarla a ella para que nos hablara de ese libro en particular que trata, digamos, de la dictadura chilena. Lo que vamos a transmitir en este momento es un video, de manera que María José no está aquí para contestarle sus preguntas. Todos los otros autores y autoras sí están en vivo y en directo. Entonces vamos a escuchar. Gracias, Edward. Estamos de acuerdo. Es un libro muy bonito, muy, muy bonito. Ya les pusimos el link en el chat para que lo puedan ir y leer. Entonces vamos a escuchar a María José, que preparó esta intervención para ustedes en este preciso momento. Hola, mi nombre es María José Ferrada, soy escritora chilena y agradezco esta invitación a conversar sobre un libro que se llama La tristeza de las cosas, ilustrado por Pep Carrió, editado por Amanuta y en el cual yo fui autora del texto. Tengo una pauta de preguntas que me enviaron desde el festival, así que por ahí voy a ir siguiéndola y contándoles cómo, de qué se trata este libro y cuál es la intención que hay detrás de hacer no solo este libro, sino que hacer libros como estos que abordan el tema de la memoria histórica. Este específicamente es un libro que cuenta la historia de alguien que reflexiona en torno a una taza abandonada, una taza donde alguien tomaba todos los días el café. Y a medida que avanza el relato vemos que notamos el desconsuelo de quien conversa con la taza y se hace la pregunta, en el fondo, si existe también la tristeza en los objetos, si también ese objeto habrá llorado al ver que su persona, que la persona que lo utilizaba todos los días no regresa, o si se habrá preguntado, si habrá confundido sus pasos con otros, como un poco buscando un eco en estos objetos de la propia tristeza, ¿no? que siente la persona que reflexiona, que conversa con este objeto de la cocina. Que se pregunta, entre otras cosas, si la taza habrá sabido que era el último café, ¿no? Esa cosa tan cotidiana de tomar un café y que no pasó nunca más, ¿no? El proceso de creación de este libro tiene que ver con una invitación que hicieron a mí y a un grupo de escritores y escritoras para la conmemoración de la celebración de la escritura de la Carta de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se nos invitó a este espacio que se llama Villa Grimaldi, Parque por la Paz Villa Grimaldi, que antiguamente fue un centro de tortura y de desaparición en Chile. Cada uno de los escritores, escritoras invitados, elegimos un lugar,
un espacio de esta villa que hoy día es un parque por la paz donde se va a conmemorar, ¿cierto? Se va a recordar eh, fechas como esta de la creación de la Carta de Derechos Humanos, pero también a recordar, ¿no? Las víctimas, los que, o también a los que se salvaron, ¿no? Hubo gente que salió de él y otra gente no, que fue desaparecida, que ese fue el último lugar donde se tiene memoria de que estuvieron. Yo elegí una salita muy pequeña que es la de los objetos y que se llama la sala de la memoria, donde familiares, principalmente de personas que desaparecieron después de su paso por la villa, familiares fueron ahí a dejar cosas como manera me imagino, de pequeño memorial. Es una sala muy pequeña, muy humilde, que tiene anteojos, bufandas, carteras, cosas que eran de uso diario y que quedaron en este especialmente triste abandono. La persona que la usaba nunca más volvió. Es muy la sensación de estar ahí paseando, mirando, recorriendo este lugar donde están estos objetos que parecen seguir esperando a su persona, a la persona que los usaba cada día, es muy fuerte porque da una sensación de el vacío que dejó esa persona, el vacío en la cotidianidad. Realmente sentimos que hay una persona que tenía una vida muy parecida a la nuestra, que todos los días se tomaba un café, que eligió esa bufanda, la compró porque tal vez le gustaba ese color. De repente esa persona ya no está. Ese vacío en comparación a los objetos que son algo tan concreto era muy palpable. Por eso el texto se enfoca en este dolor compartido con esos objetos que tiene el narrador y se convirtió en un libro para público juvenil bellamente acompañado por las ilustraciones de Pep Carrió, porque creo que si la gente de generaciones más jóvenes se acerca al tema de la memoria, específicamente de la dictadura militar chilena, en muchos casos, solo desde el libro de historia. Está bien o sea, eso es lo fundamental, tiene que existir ese relato en el libro de historia, pero a veces por estar ahí y porque la historia ya tenemos tal vez un prejuicio que nos parece que fuera una cosa muy remota y que pasó hace mucho tiempo y que por esa misma distancia temporal ya no nos incumbe tanto y no tiene que ver con nosotros, es, es necesario, creo, abordarlo también desde otros lugares y la escritura, el arte, la literatura nos ofrece esa posibilidad de abordarlo desde un nuevo lugar que en este caso es lo concreto, la vida cotidiana, ¿no? Todos tenemos esa taza de café, todos tenemos esa bufanda, ¿no? Creo que es importante que encontrar formas, estrategias para acercar ese número, ¿no? El de los detenidos desaparecidos, los torturados, los ejecutados, que terminan siendo una cifra para que no sintamos lejanía con eso por el lenguaje a través del cual nos relacionamos con el tema, ¿cierto? En este caso, el libro de historia o los informes. Necesitamos formas
de que tal vez sean un poco más cercanas, que se complementan. No creo que una pueda reemplazar a la otra, pero sí complementarla, y el uso de los objetos creo que da la posibilidad de acercarlo mucho más, de que ese nombre de esa persona que probablemente sigue siendo, sus restos siguen siendo buscados, eh, se volviera un otro muy cercano, un posible hermano, un posible padre, madre, marido, que era el que tomaba todos los días el café. Eh, la siguiente pregunta es si creo que la literatura abre espacio para revisar la historia y por qué. Yo creo que sí, yo creo que es un tema de velocidad finalmente, ¿no? La literatura, los textos poéticos, las ilustraciones nos permiten, son lenguajes que requieren, que permiten que el lector se tome todo el tiempo, se detenga todo el tiempo que necesite en ese texto. Es muy raro que leamos un libro, álbum, y lo dejemos ahí y no lo leamos nunca más. Generalmente son libros, imágenes, textos a los que volvemos muchas veces, los que nos tomamos por lo mismo todo el tiempo que necesitamos. Creo que esas reflexiones, la velocidad que nos impone el libro de historia, ¿no? En que se pasa en determinado semestre del año, un determinado tiempo para ese tema y luego pasamos al siguiente, o a veces ya de una manera más acelerada a través de las noticias, ¿no? Nos relacionamos con estas historias. Eh, Creo que no siempre tenemos el mismo texto o el canal desde donde viene la información nos ofrece la posibilidad de quedarnos ahí haciéndonos todas las preguntas que necesitemos. Creo que los libros, la literatura nos ofrece esa posibilidad. Entonces, cuando estamos en una imagen, estamos en otro tiempo. Podemos tal vez comprender cosas que incluso el texto no nos dijo. Eh, los silencios que deja un texto poético también nos cuentan, nos da espacio para instalar nuestro propio dolor, nuestro propio sentimiento de injusticia frente a hechos como los que ocurrieron en esa dictadura que lamentablemente tiene también su equivalente en otros países de Latinoamérica, también en Europa, o sea, que lamentablemente son hechos que necesitamos seguir revisando porque siguen ocurriendo. Lo que queremos es que dejen de ocurrir, ¿no? Los que trabajamos con este tipo de cosas, trabajamos con la memoria, con la esperanza de que algún día este tipo de violencia que comienza con pequeños signos de intolerancia o eh, de, de, de no tolerancia con el otro, van escalando, ¿cierto?, hasta poder llegar a una desaparición, que ya es algo que racionalmente no podemos entender. Son textos que plantean preguntas más que respuestas. No hay respuesta para algo como eso. No hay una respuesta eh, racional, y creo que eso es lo que nos plantean este tipo de textos a nivel de dificultad cuando los mediamos con personas más jóvenes o directamente con niños y niñas. Lo que nos plantean como dificultad es que alguien, que lógicamente ellos van a preguntar cómo puedo pasar algo así, y la verdad es que no hay respuesta para eso, ¿no? Para considerar que un otro distinto debe ser eliminado, ¿no? O debe sufrir un castigo como una tortura. No hay una respuesta humana para eso. La última pregunta tiene que ver justamente con esa dificultad. ¿Cuál crees que es el papel de la literatura, sobre todo juvenil, al momento de hablar sobre conflicto y guerra? Eh,
creo que a pesar de esa dificultad, a pesar de que nos va a poner a nosotros como mediadores en problemas, porque no vamos a tener la respuesta a que puedan suceder cosas de ese nivel de violencia y de irracionalidad, necesitamos seguirlas conversando para que en algún momento esta escalada de violencia, que comienza con pequeñas semillitas en que la opinión del otro no es válida porque es distinto a la mía, porque el otro viene de un lugar que es distinto al mío. Puede empezar como incluso como una broma, ¿no? El humor eh, puede transformarse en otra cosa y luego en otra cosa y luego en otra cosa hasta que termino considerando que el otro no tiene los mismos derechos que yo a opinar y en casos más extremos como esto a vivir. Creo que necesitamos conversarlo todo el tiempo que sea necesario, tomarnos todo el tiempo que sea posible, y las ilustraciones y la literatura nos ofrece ese tiempo, ese espacio, ese ritmo pausado en el que depositar nuestras preguntas y nuestras reflexiones al respecto. Sí, creo que por eso hacemos este tipo de libros. Muchas gracias y me despido. Chao. Bueno, tristemente no la tenemos a María José acá para que nos conteste en vivo las preguntas, pero siento que con su intervención ella toca un montón de puntos a los que Irene aludió en su participación, a los que algunas de las preguntas, por ejemplo, que aludían a las violencias invisibles, creo que ella hace una reflexión al final bien interesante sobre esas violencias invisibles, sobre el contraste o quizás el diálogo entre memoria oficial y la memoria, digamos, que puede encontrarse o, digamos, propiciar, o las preguntas que puede propiciar, digamos, una memoria literaria o un texto literario.